para la planeación de auditoría. Mi compañera Yaritza nos va a hablar un poco sobre el rol del auditor en esta empresa. El rol del auditor debe revisar los sistemas establecidos para asegurarse del cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos que puedan tener de impacto significativo en las operaciones e informes, y deben determinar si la organización cumple con ellos. Asimismo, son responsables de determinar si los procesos son adecuados y efectivos y si las actividades auditadas están cumpliendo con los requerimientos apropiados. También deben revisar las operaciones o programas para cerciorarse si los resultados son conscientes con los objetivos y metas establecidas y si las operaciones o programas se llevan a cabo como se planearon. Ok, la importancia de la auditoría es como tal encontrar cualquier eventualidad o inconsistencia que se esté presentando, ya sea en diversos procesos o en la compañía como tal. No siempre es negativo, ya que cada auditoría lo que tratamos de identificar son los riesgos que se estén presentando, como ya lo dije anteriormente, pues para verificar las inconsistencias. Con eso podemos llegar al punto de que si un proceso se está haciendo muy largo y lo podemos entrar a recortar, es un punto positivo tanto para la empresa como para el proceso, y con eso utilizamos más tiempo para nosotros. Buenas noches, continuando con el video de nuestro grupo. Ya aquí desde otra locación, ahí tuvimos un pequeño error técnico en la grabación del video, pero pues aquí vamos a nuevamente retomarlo. Les pido mil disculpas por eso. Bueno, vamos a terminar con el video respondiendo a las preguntas de cuál es el proceso de una auditoría, cuál es el lineamiento y cuál es el procedimiento y el diseño que se debe hacer en una auditoría. Entonces, inicialmente, pues, en la auditoría, como parte de un inicio exitoso de la auditoría, debes conocer muy bien al cliente y muy bien el sector en donde se desenvuelve el cliente. Eso es muy importante, conocer antecedentes, por ejemplo, de quiénes son los dueños, de si tienen problemas de litigios, si tienen experiencias de otras auditorías. Aunque si bien hay un tema ahí de confidencialidad de auditores, pues hay una buena costumbre, por ejemplo, que sí se tienen las Big Four, como Pricewaterhouse, Ernst & Young, KPMG, en donde entre ellas sí se entregan los clientes, por ejemplo. Entonces se entregan los aspectos claves y de hechos relevantes que puedan afectar una auditoría, ¿sí? Entonces eso como iniciando el tema. Segundo, pues ya se debe determinar cuál es el objeto de la auditoría, a qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos llegar. El tercer punto ya sería determinar cuál es el alcance del auditor en el proceso de la auditoría. Qué es las responsabilidades que tiene, cómo se va a emitir el informe y unas cosas de forma, cómo va a estar conformado el equipo de la auditoría, cuánto tiempo va a durar, qué recursos va a necesitar. Eso es en general como todo el tema de la planeación de la auditoría y todos los pasos que se tienen asignados. Ahora, también uno podría decir que la auditoría se divide en tres grandes pasos, que es la planeación, que es parte como del entendimiento del cliente, de todo lo que tú vas a hacer a lo largo de la auditoría. El segundo punto sería como un hard close que se hace en los primeros 9 meses o los primeros 6 meses, casi siempre son los primeros 9 meses, en donde tú analizas la información financiera con un corte intermedio. Cosa que con al cierre del año, pues ya no te quede tan complicado cerrar 12 meses, sino pues ya tienes avanzado una cierta cantidad de meses cerrados y analizados. Y pues ya el cierre fiscal, en donde ya se hace el análisis de todo el año y se emite el informe como tal. Entonces, esa es otra forma de ver cómo se divide la auditoría en 3 pasos. Por otra parte tenemos cuál es la importancia de la planeación. Nosotros estuvimos entrevistando, como ya lo dijo Juan Carlos, a mi jefe, que es la contralora del hotel,
y hablamos acerca de la importancia de la planeación. Yo quiero que escuchen aquí una parte del audio en donde ella nos aclara y nos puntualiza qué tan importante es la planeación. David, la planeación en auditoría es como la planeación en cualquier proceso. Es la base de cualquier proceso exitoso. Entonces, en la planeación tú definitivamente determinas e identificas los riesgos y planeas las cosas o las tareas o las pruebas de auditoría que vas a hacer para poder solventar esos riesgos. Si no tienes una planeación, pues te van a venir apareciendo un montón de riesgos que no tienes estimados y no sabes cómo atacar. Entonces, definitivamente en el proceso pueden salir otros riesgos, pero si tú tienes una buena planeación, los riesgos clave de negocio los identificas es ahí, en la planeación, y no sobre la marcha, que lo que hace la marcha es que no te permita ver las cosas grandes y que te pasen los elefantes por encima. Entonces yo creo que es súper claro el tema de la importancia ahí. Ella lo resume en que la planeación no es distinta en auditoría que cualquier tipo de planeación. En la planeación, pues obviamente es algo que hace muy eficiente el trabajo posterior. Es hacer un esquema de cómo vas a intervenir la empresa, cómo la vas a auditar, qué recursos necesito, qué debo atacar primero, ¿no? Porque uno diría, pues que yo tengo que auditar todo y voy a auditar hasta la última cifra, pero pues eso no es eficiente. Yo tengo que primero, seguramente voy a tener que hacer una auditoría de 6 meses y no tengo el tiempo, entonces se debe determinar cuáles son los riesgos que primero debo atacar, cuáles son los hechos relevantes, las cifras relevantes, y pues ahí estamos como reduciendo al máximo el riesgo, que es la finalidad de la auditoría, emitir información libre de riesgo, de un riesgo o libre de errores de importancia relativa. Eso en cuanto a la planeación. Ahora, por otro lado, está el tema de qué herramientas yo uso o qué técnicas y procedimientos yo uso al hacer una auditoría. Entonces, pues ahí entra la palabra depende, de qué empresa estoy auditando. Y normalmente una buena auditoría hace uso de varias herramientas, si no todas. Entonces, si yo necesito hacer unas pruebas y conozco muy bien al cliente, pues yo hago unas buenas pruebas analíticas para simplificar el trabajo. Si yo necesito probar los saldos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, pues hago una selección muestral de clientes y de proveedores y hago unas confirmaciones de saldos, ¿sí? Hago estudios generales o hago análisis de los clientes, de las cifras. Entonces hay muchas técnicas que uno puede utilizar y normalmente uno los utiliza casi todas en una buena auditoría. Si estamos hablando, por ejemplo, de cosas o cifras que yo puedo reexpresar o recalcular, entonces hago uso de la técnica del cálculo, partiendo de unas cifras iniciales, unos supuestos o unas políticas de la empresa, hago un recálculo y la cifra me debe dar muy parecida a la que tiene registrado en libros la empresa al fin del periodo. Entonces depende mucho de qué empresa estamos analizando y en mi concepto un buen auditor debe hacer uso de absolutamente todas, las tiene a la mano y pues las puede utilizar todas. Y pues no siendo más, con esto terminamos el video. Esperamos que les haya gustado y que haya cubierto todos los requerimientos de esta actividad. Muchas gracias.